así como uno sobre ética fenomenológica. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Gracias, Graciela. Gracias a la FES Acatlán por invitarnos. Bueno, un poco la idea es dedicarle unos minutos a comunicarles, a compartirles la experiencia que hemos tenido en el EIA respecto a este tema tan complicado que es la pandemia y el encierro, tanto físico como emocional, que repercute directamente en el desempeño y en los estados emocionales de nuestros alumnos. Un poquito la idea es, voy a ir pasando algunas láminas, bueno, me van a hacer favor de ir pasando algunas láminas y voy a comentar cosas adicionales, casi no voy a referirme a lo que está en la lámina, entonces si quieren leanla, para dejar tiempo para preguntas que pudiesen ser interesantes o que ustedes tengan dudas o cualquier tema relacionado con la conferencia, con la charla de hoy. Por favor, si podemos empezar con la presentación. Bien, creo que ya la ven todos. Ya. La nueva normalidad, y pongo esta imagen de dos personas saludándose de codo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y lo que quiero representar con esta imagen es lo que está ocurriendo, que es el distanciamiento social y también el distanciamiento emocional. Yo voy a centrar mi charla alrededor de esto, de los efectos que el distanciamiento social y emocional tienen principalmente en los adolescentes y los jóvenes adultos, y algunas cosas que habría que tomar en cuenta para comunicarle a nuestros alumnos, a nuestros tutorandos, y que también habría que tomar en cuenta nosotros mismos y con la gente que conocemos en nuestra familia. Vamos a encuadrar, al siguiente por favor, vamos a encuadrar viendo en dónde estamos parados. Esta es una de estas tableros que ya se han vuelto muy famosos y conocidos del Johns Hopkins. Es un tablero que copié el sábado de esta semana, o sea, hace unos pocos días. Y en ese tablero lo que llama la atención es, primero, esto es global. Esos puntitos rojos están distribuidos en todos lados. Es global, me parece que hay menos en Islandia y a los pingüinos parece que no les da, pero fuera de eso, esto es global y nos está ocurriendo a todos. Y segundo, esto no ha terminado. Lo que ustedes ven en la esquina inferior derecha es el crecimiento de casos diarios. Esto no ha terminado, falta un rato para que termine. Aún pensando en todo esto de las buenas noticias de las vacunas de Pfizer y todas las que están por llegar, es cuestión de producirlas, distribuirlas, inventar a quién se le van a asignar primero. Entonces, este no es un proceso instantáneo. ¿Qué quiero decirles con esto? La pandemia llegó y se va a quedar otro ratito. Como todas las crisis cíclicas de cada siglo más o menos, como todas las epidemias que podemos estudiar históricamente, se queda un ratito. Ahora, en este momento las cosas son distintas a como eran hace 100 años o hace 300 años. El nivel de comunicación global es tal que lo que ocurre hoy es que lo sabemos así. Se da un caso en China y a los pocos días nos enteramos y a las pocas semanas vemos cómo esto empieza a extenderse, primero en Asia, después en Europa y finalmente en América y eventualmente a México. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este caso la hiperconectividad y el exceso de comunicación, todas estas informaciones que nos llegan de todos lados, obran aparentemente para mantenernos informados, pero también para estresarnos. Y un tema que va a ser importante con los chicos, un tema que va a ser importante con las personas, es la reacción emocional a la angustia que provoca el exceso de información y obviamente a la angustia que provoca el no quedar enfermo o las situaciones económicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Quiero compartirles... Todavía no. Ya. Quiero compartirles el caso de Julio. Julio es uno de mis pacientes. Julio es un chico de 18 años. Y hace no muchos días, él estaba hablando, él está terminando la prepa. Él está por terminar tercero de prepa. Es un chico de una de las prepas de la UNAM.
y está triste y está angustiado. Básicamente podemos recoger estas ideas de lo que experimenta Julio, de su posición emocional respecto a la pandemia. Primero, habla de que todo su año estuvo encerrado, todos sus 17 estuvo encerrado. Segundo, del cansancio, el cansancio de la monotonía, de estar en casa, de salir poco, porque uno de sus familiares tiene muchos factores de riesgo, entonces toda la familia se está cuidando en exceso. Tienes una sensación de un año desperdiciado. Julio me dice, no sirvió para nada este año. Para mí es como haber quedado dormido, quedado atrapado en una pesadilla y estar esperando a que despierte. Entonces, la sensación, la vivencia interna de Julio es que todo el año quedó desperdiciado. Julio es alguien que valora las experiencias nuevas. Julio valora conectarse con sus amigos, valora conocer cosas nuevas, valora viajar. Tenía planeados viajes por el cierre de la preparatoria, tenía planeado un viaje por primera vez solo con sus cuates. Este año nuevo, todo eso se acabó. Entonces, tiene este sentimiento de que se ha perdido muchas experiencias nuevas. Y esto le provoca a Julio un sentimiento de desvitalización. No solo ha perdido experiencias nuevas, sino que Julio piensa, siente que buena parte de lo que lo hace él, de su identidad, es conocer y que ese conocer y ese experimentar lo hace sentirse fuerte. Y al no poderse mover y tener esta sensación de que no tiene experiencias nuevas, también se siente desvitalizado. Así que para Julio, este 2020 no le deja nada. Es un año de cabeza y es un año frustrante. Además, Julio se siente arrepentido de todo lo que no hizo el año pasado. De toda la gente a la que no vio, a la gente a la que le dio, pues le dio el avión y le dijo sí, luego nos reunimos, tanto de la familia como de los amigos. Se siente arrepentido de cuántas veces los amigos le decían, oye, quédate, salimos a las 2, pero quédate un rato. Y él decía, no, tengo que ir a casa o voy a ir a estudiar o me voy a ir con quien sea. Entonces ahora él también tiene este sentimiento de arrepentimiento. Este es Julio, pero a mí me parece que es importante porque posiblemente algunos de ustedes habrán visto o habrán detectado en sus alumnos o en sus tutorandos sentimientos similares. Sentimientos que se traducen en clases en línea en donde los alumnos están desorganizados, los alumnos están cansados, ponen poca atención y pues en realidad no están como estarían en una clase presencial. La que sigue, por favor. No sé si ya cambió. Cambió solo la fotografía. La imagen sí, pero lo que dice no. No. Ahí está, ya. Bueno, si quieres que aparezcan de una vez los 5 puntos, para no aturdirnos con las animaciones, ¿le puedes dar 2 clics más, por favor? Bueno, en lo que le damos los otros clics, empiezo. Resumiendo, ¿qué está ocurriendo hoy con los chicos? En general, ¿qué está ocurriendo con nosotros? Nos sentimos encerrados. Nos sentimos angustiados por cuestiones tanto escolares como laborales. Nos sentimos angustiados por la falta o el exceso de contacto físico. La que sigue, por favor. Nos sentimos angustiados por presiones económicas y en general tenemos el sentimiento de que nuestro futuro está en riesgo y nos angustia la incertidumbre. Es decir, lo que está ocurriendo hoy significa para cada uno de nosotros 2 tipos de presiones diferentes. Por un lado, las presiones externas, que tienen que ver con el encierro real, que tienen que ver con los problemas con nuestra familia, a la gente a la que no vemos y quisiéramos ver, la gente que nos tiene preocupada o preocupado, el miedo que está presente de no quedar contagiado o de no ser vectores, no contagiar a alguien más. Eso está por un lado. Por el otro lado están las presiones internas,
las presiones de nuestra vivencia emocional de la situación. Y eso básicamente es una angustia que tiene que ver con la incertidumbre. Lo que nosotros hemos detectado es que uno de los factores más importantes que está afectando hoy a las personas y en particular a los adolescentes es la incertidumbre. Hoy no saben bien qué va a pasar, no saben bien cómo va a terminar esto. Escuchan por ahí que la economía de muchos países está patas arriba. Escuchan cifras astronómicas de dinero que están tirando los gobiernos ricos para tratar de mantener a flote a la gente. Y muchos se están preguntando, ¿y yo qué? ¿Voy a tener cuando salga de la carrera espacio para trabajar? Estaba estudiando teatro. ¿Va a haber teatros? Quería hacer cine. ¿Va a haber cines? Estoy estudiando filosofía. ¿Va a haber suficientes escuelas para que yo tenga un espacio como académico o bien pueda dar clases? ¿Va a haber becas? ¿Me voy a poder ir a estudiar porque mi sueño era hacer un posgrado en el extranjero? ¿Va a haber becas o en dónde estoy parado? O sea, adicionalmente a los problemas externos, el otro punto son los problemas internos. Y respecto a esta combinación, se vuelve una especie de pinza. La siguiente, por favor. Ya, perdón. Estoy viendo mi pantalla. Ok, ahora, lo que ocurre con nosotros, con nuestra mente, es que nuestra mente funciona como una especie de amortiguador. Nuestra mente tiene una capacidad de enfrentar los problemas que vienen de afuera y las angustias, tensiones y conflictos internos. Nosotros no tenemos una capacidad infinita de amortiguamiento. Tenemos una capacidad finita. Todos tenemos un límite. Usualmente, pocas personas alcanzan ese límite al mismo tiempo en un salón de clases o en una familia o en una comunidad relativamente chica, un círculo familiar extendido. Hay casos en los que no, hay casos en los que toda la familia puede estar sometida a este rebasamiento, a este me saturé, desbordó la angustia de fenómenos, de situaciones externas o la angustia causada por conflictos o la propia dinámica interna de la mente. Eso es cierto. Pero en general, los demás también funcionan como amortiguadores. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de amortiguamiento, cada uno de nosotros, y nuestras redes sociales, nuestras comunidades, también funcionan como eso. Y eso es particularmente cierto en las comunidades adolescentes. Las comunidades adolescentes funcionan como amortiguadores para los mismos adolescentes. Todas sus angustias respecto a su cuerpo, respecto a sus relaciones con sus padres o con sus hermanos, respecto al futuro, respecto a su posición en el mismo grupo, son volcadas en el grupo social. Y una vez que son volcadas en el grupo social, ahí son digeridas y amortiguadas. Esto ha sido así siempre. Y esto es una válvula de escape, un mecanismo de digestión muy importante para los jóvenes. Entonces, otro fenómeno que nosotros estamos viendo es que hoy que se han roto estas comunidades, digamos, los contactos reales, físicos, cercanos en estas comunidades, y se han sustituido por los contactos virtuales, lo que ha ocurrido es que los chicos han quedado mucho a merced de lo que ellos puedan hacer, mucho a merced de sus propias capacidades individuales, subjetivas, para amortiguar las crisis externas y la vivencia, la angustia, el estrés, llámenle como quieran, interno. Así que hay mucha gente desbordándose y además en un efecto multiplicador. Me tocaba hace unos días escuchar, casualmente yo estaba en una reunión y había cerca de mí otra gente en una mesa y de repente estaban hablando dos de estas personas de otra persona que no llegó al desayuno de ellos y decían, ay, qué bueno que no vino, porque desde que pasó lo de la pandemia tiene un humor, todo el tiempo está con la nube encima, todo el tiempo está de mal humor, ahora es totalmente negativa, ya no la aguantamos.
Pues bueno, yo estaba esperando a que llegara la gente con la que tenía que hablar y escuchando un poco más, de metiche por supuesto, escuchando un poco más, me entero que estaban hablando de una de sus mejores amigas. Se referían a que alguien que desde su círculo cercano, interno, de confianza, empiezan a rechazarla porque empiezan a ver en ella una persona que está haciendo como una especie de radiador, en palabras de esta gente, de radiador de malas noticias. Eso siempre se ha dado, lo sabemos, pero hoy está mucho más extendido. Entonces, están muchos adolescentes encerrados en casa, sin contar con sus redes de apoyo, con sus grupos de jóvenes y de adolescentes, haciendo lo que pueden y además, de repente aparece alguien en casa, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un abuelo, que los estaban bombardeando con cosas que los angustian mucho. Es como este personaje que es el radiador de negatividad y ellos no saben qué hacer. A veces no sucede, pero ellos lo viven así. Y eso también explica en parte por qué prefieren quedarse encerrados, si es que tienen la posibilidad, en su cuarto. No quieren salir porque no se quieren exponer a aumentar esta presión, a aumentar esta cantidad de elementos externos que los tienen casi rebasados. La que sigue, por favor. Así que, como les decía, estos mecanismos pueden rebasarse. Y cuando estos mecanismos se rebasan, producen una crisis emocional. Estas crisis las estamos viviendo de muchas maneras. Hay gente que se deprime, hay gente que solo se entristece, hay gente que empieza a tener problemas de sueño, hay gente que se pone hiperactiva y quiere hacer 30 cosas a la vez. Hay gente que intenta controlarlo todo y entonces empieza a llenar su vida de control, que son mecanismos para controlar su propia angustia. Y no solo me refiero a nuestros alumnos, a nuestros tutorandos, sino a sus padres. En ocasiones sus padres van a desarrollar estos mecanismos o van a emplear estos mecanismos de control de angustia y estos mecanismos los van a bajar sobre toda la familia. Entonces está el chavo más o menos sobreviviendo, pero de repente papá se pone súper estricto y se llena de rituales y de reglas. Y él no sabe qué hacer. O al revés, está preocupada y de repente mamá te das cuenta que está como si no le pasara nada, como si fuera, no sé, inmortal, como si no hubiera forma de que fuera a recibir un contagio o fuera a ser un vector de contagio. Simplemente ella está como si nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? La que sigue, por favor. Primero, vamos a identificar evidencia en los chicos de que se encuentran rebasados. Hay una serie de indicadores, una serie de índices conductuales o que nosotros podemos detectar cuando hablamos con la gente que están, digamos, colocados en la narrativa de las personas o incluso en la cara y la postura de las personas que nos pueden indicar que tal vez se encuentran rebasados. Hablando de la narrativa, los chicos, las personas tienen la sensación de que esto es demasiado para ellos. Dicen, no sé cómo enfrentarlo, o bien no saben por dónde empezar. Se sienten solos, sienten que lo que sea que vayan a hacer, lo van a tener que hacer solo ellos. Se sienten tristes, a veces pueden decir, estoy triste por esto, pero muchas veces no van a saber por qué están tristes, solo se sienten tristes. Sienten también que nadie los puede ayudar porque piensan que todos los demás se están sintiendo iguales que ellos. Entonces, unos índices típicos de que alguien está rebasado es cuando nosotros los escuchamos en las tutorías o en conversaciones, en una plática con un alumno, los escuchamos hablando de esto o en palabras o con términos semejantes.
ahí podemos decir, esta persona está rebasada. Ya no está pudiendo metabolizar, enfrentar emocionalmente, internamente, lo que se le está viniendo. La siguiente, por favor. Signos un poquito menos de narrativa, un poquito menos de discurso, tienen que ver con el sentimiento de tristeza, el mirar los decaídos, el darnos cuenta que alguien que más o menos iba funcionando con la tesis, en los exámenes, en el semestre, con los trabajos, empieza a tener fracasos. Eso muchas veces refleja un sentimiento interno de fracaso. Cuando siente que las cosas no tienen solución, empieza a decir, bueno, ya perdí la materia, bueno, ya perdí el semestre, bueno, ya no tiene caso que me corte el cabello, no tiene caso que me bañe, no tiene caso que haga el esfuerzo de estar perfecto o lo mejor que pueda, para no usar la palabra perfecto, lo mejor que pueda para encarar el día. Eso tiene que ver con un sentimiento generalizado de que las cosas no tienen solución. Y otra cosa que también podemos ver cuando los escuchamos es que empiezan a proyectar, y ahorita les explico a qué me refiero con esto, empiezan a proyectar el sentimiento interno del daño que esto está dejando. Y entonces los escuchamos decir, no, bueno, es que la otra vez fui a la UNAM y no es posible, ya todo se está descarapelando. O no, bueno, fui a andar en bicicleta por el circuito, el circuito del Centro Cultural y estaba lleno de hoyos. O no, bueno, pues cuando nosotros escuchamos eso, estamos escuchando a alguien que está proyectando un sentimiento de que las cosas se van a descomponer. Un sentimiento de que el daño es tan grande que no nos vamos a poder recuperar. No, bueno, qué mala suerte que le tocó a este gobierno. No, bueno, qué mala suerte que nos tocó no sé qué. No, bueno, es que ya viste lo que están haciendo los ingleses. Ya autorizaron la vacuna y la semana que entra empiezan a vacunar. ¿Nosotros cuándo? Cuando nosotros escuchamos eso, sí podemos pensar que hay alguien tomando una posición política o haciendo un comentario, digamos, general de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero también puede ser que lo que está pasando ahí es que esta persona está proyectando un sentimiento de fracaso interno. No perdamos de vista que para la mayoría de nosotros es muy difícil decir, me siento fracasado. Muchas veces lo que hacemos es que miramos eso en una situación externa, que puede ser otra persona o que puede ser algo más global. La que sigue, por favor. Piensa que el encierro ya es demasiado, no se puede aguantar más, o bien ya pasó, hay que continuar, pase lo que pase. ¿Sabes qué? Ni creas que yo no voy a tener, ni creas que no voy a tener preposadas en el 2020. Llevamos en esta tontería desde marzo y no voy a seguir gastando mi tiempo. Ni siquiera sé si me va a dar, es más, ni siquiera sé si ya me dio. En una de esas ya me dio. ¿Por qué me voy a quedar sin ir a una preposada? ¿Por qué me voy a quedar sin ir a, no sé, a la peregrinación? ¿Por qué me voy a quedar sin ir a la fiesta de fulanita? Cuando nosotros escuchamos a alguien que empieza a decir eso, que empieza a decir ya es demasiado, pero refiriéndose a ya es demasiado el encierro, allá me cansé de la imposición, estamos escuchando a gente que es posible que está llegando a su punto en donde se están rebasando emocionalmente. Ay, vamos a hacer una marcha por la libertad y vamos a ir 15,000 personas a la plaza de no sé dónde en contra del nuevo encierro en no sé qué país. Muchas de esas 15,000 personas ya están rebasadas. Y eso es la forma que tienen de expresar ya no lo puedo procesar psíquicamente. La que sigue. Va a decir, no entiendo por qué hacen tanto alboroto, es una gripa. Yo tengo muy buena salud, nada me va a pasar. A mí me recetaron que me tomara unas gotas de plata. A mí me recetaron que no sé qué. Yo sé que si tomo vitamina D, yo sé que si me tomo un no sé qué, voy a estar bien. Entonces ahí lo que estamos escuchando es a alguien que está negando la situación y que está negando lo que está ocurriendo. No, hombre, ya salimos de esto. No, en los otros países porque son unos irresponsables. Nosotros lo hemos manejado muy bien. Entonces empezamos a escuchar este tipo de cosas que nos
permiten pensar que tal vez esa persona se está rebasando emocionalmente. Así que, cuando nosotros nos enfrentamos a alguien que emocionalmente ya está rebasado, vamos a encontrar numerosos indicios, numerosos indicadores de que se encuentra rebasado. Pero el que más nos debe de preocupar, el más urgente, todos son importantes, pero el que más nos debe de preocupar es una depresión. Y vamos a hablar un par de minutitos de eso. La que sigue, por favor. ¿Otra vez? Para presentar de una vez. ¿Una más? Eso es. Primero, es importante que nosotros tengamos claro cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión. Porque nosotros podemos detectar que un chico, un tutorando, un alumno, un compañero de trabajo o un familiar está triste y eso no necesariamente es un problema. La tristeza es algo que se vive emocionalmente como algo, tiene un origen, tiene una causa identificable. Nosotros podemos encontrar a alguien que nos dice, estoy triste porque me cortó mi novia o me cortó mi novio, estoy triste porque me fue mal en un trabajo que había venido preparando o porque no me dieron una beca, etc. Entonces, lo primero es que la tristeza tiene un indicador temporal y tiene una causa. La causa, no importa si es real o no, pero la persona puede ubicar una causa concreta, un origen. Es decir, la tristeza está historizada. Cuando nosotros escuchamos a alguien hablar de su tristeza, nos va a contar una historia en donde nos va a decir, yo estaba así, me pasó esto, y como resultado de eso que me pasó, hoy estoy triste. Si nosotros escuchamos a alguien triste, lo vamos a poder ayudar, pero no es tan preocupante. La tristeza es algo normal. La depresión es algo distinto y la depresión es preocupante. Uno de los, digamos, de los indicadores clave de que se trata de una depresión es que la gente ya no sabe por qué se siente así. Oye, ¿qué pasó? No sé, solo me siento triste. Bueno, pero ¿por qué? No sé. ¿Y desde cuándo te sientes triste? Uf, desde hace un buen rato, ya ni me acuerdo cuándo me sentía feliz. Si nosotros escuchamos a alguien diciéndonos eso, estamos frente a alguien deprimido. Y un chico deprimido, una persona deprimida, primero, no tiene por qué quedarse así. Segundo, requiere atención inmediata. Si nosotros detectamos a alguien deprimido, nos toca poderle recomendar, acercarle instrumentos comunitarios, instrumentos de la misma universidad, que le puedan ayudar a salir de la depresión. Tendrá que ir con un psicoterapeuta, tal vez, si el caso es más complicado, tendrá que ir con un psiquiatra. Los primeros meses de la pandemia, lo que yo solía decir es que nosotros no íbamos a encontrar a nadie deprimido por la pandemia que no hubiese tenido una depresión previa. Después de 9 meses, yo ya no estoy tan seguro. Después de 9 meses, me parece que vamos a empezar a encontrar dentro de la gente que podemos ayudar o no, dentro de nuestros compañeros y dentro de nuestros alumnos y tutorandos, vamos a empezar a encontrar cada vez más personas que podrían estar deprimidas. Nuevamente, una persona triste no es un problema, va a salir. Pero cuando la tristeza se enquista, cuando se empieza a convertir en depresión, entonces la persona sola no va a poder salir y conviene que le acerquemos otros medios. Un grupo social, un psicoterapeuta, en casos extremos, ayuda psiquiátrica. Modos, vamos a ver al ratito algunos, modos para enfrentar esa depresión o esa tristeza pueden hacer mucho bien por la persona y por supuesto repercutir en los signos visibles de saturación, de desbordamiento y también en repercutir en su desempeño, en su conducta observable. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Ya casi termino para dejar tiempo para las preguntas.
¿Qué podemos hacer? Lo primero, y todo esto son como tips que ustedes pueden usar con ustedes o con la gente que conozcan o con los alumnos. Primero, si tenemos la confianza, se le pregunta qué tan ruidosa es tu emoción. Esto se ve claramente. La gente puede decir, no, pues está bastante silenciosa. Traigo mucho enojo o traigo tristeza, pero si me pongo a pensar en términos de ruido, no me hace demasiado ruido en la cabeza. Ah, ok. Si por otro lado nos dice, me está haciendo mucho ruido en la cabeza, es como escuchar un zumbidito en el oído todo el tiempo, entonces esta es una emoción que está siendo difícil de procesar para la persona. Otra cosa que puede funcionar son algunas estrategias cognitivas para ver cómo responde emocionalmente a estos tips. Cuando tú le dices a alguien, a ver, ¿cómo te sientes? No, pues me siento triste. Bueno, hagamos un experimento. Cierra los ojos. Imagina que estás pintado con esa emoción y que empieza a llover. Sí, ya. ¿Qué hacemos? ¿Esa lluvia está lavando tu emoción o no está lavando tu emoción? ¿La está quitando de tu cuerpo? No, no la está quitando de mi cuerpo. Ah, ok. Pues entonces eso es más intenso. Por otro lado... Mi niño, mi vida preciosa, estás en casa. Ay, cariño, no puedo creer. Bueno, si por otro lado se voltea y dice, ay, sí, me siento mejor, pues le estamos dando una técnica que puede usar para disminuir la intensidad de esa emoción que no está pudiendo procesar. Con los chicos, con los adolescentes, con gente de prepa, por ejemplo, a veces funciona muy bien pedirles que dibujan o que describan a su emoción. Eso también funciona, por supuesto, con niños. Describir a tu emoción, hacer la descripción más precisa que puede ser muy, muy interesante y puede ser un ejercicio casi catártico. Que una persona triste haga toda una descripción, haga una historia alrededor de su emoción, le puede ayudar mucho. Es importante recordarle a la gente que puede cambiar sus estados emocionales. Hay momentos en que pensamos que los estados emocionales no los podemos cambiar. Y a mí lo que me gusta a veces hacer con algunas, no sé, sobre todo adolescentes, algunos adolescentes a los que llego a escuchar así, es preguntarles, oye, ¿a ti no te pasa que a veces te levantas a las 2 o a las 3 de la mañana y a esa hora todo lo ves negro? Te vienen 1000 pensamientos negativos, 1000 preocupaciones y la mayoría de las veces me dicen sí. Y yo les digo, ¿y en la mañana cómo te sientes? Más tranquilo. Solo, más tranquilo. Me siento menos presionado, me siento con menos ideas fatalistas. Y el punto de eso es, las cosas pueden cambiar. No van a pasar, sino pueden cambiar. Tus estados emocionales pueden cambiar. No te vas a quedar estacionado en un infierno emocional, sino que te vas a ir moviendo de una situación de mayor angustia, te puedes mover a una situación de menor angustia. Otra cosa que puede funcionar es, lista las 5 ideas extremas que disparan tu estado emocional. Y ahora, reescríbelas cambiando de perspectiva. A esto algunas teorías, algunos psicólogos le llaman un reencuadre. Básicamente lo que nosotros hacemos aquí es a la gente que se siente muy estresada decirle, bueno, a ver, veamos, ¿cuáles son las 5 cosas que te tienen más estresada? ¿Cuáles son las 5 ideas que te angustian más? Esta. Ok, tratemos de escribirlas de otro modo. Cuando las escriben de otro modo, automáticamente están encontrando una perspectiva diferente para ese estado emocional. Estas, otra vez, son ideas casi de autoayuda, ¿no? Son ideas que podemos aplicar todos y que podemos comunicar a nuestros chicos, a los alumnos, que se sientan así, que se sientan muy tristes o que se sientan tristes y tal vez les pueden funcionar. Nuevamente, si ellos están desbordados o si ellos están entrando en depresión, siempre van a poder buscar ayuda. No tienen por qué cargar el mundo sobre sus hombros, no tienen por qué. Hay gente que los puede ayudar, hay
mucha gente trabajando ahorita, estamos ganando mucha experiencia en las comunidades de salud mental, estamos ganando mucha experiencia para ayudar a la gente. O sea, aquí lo importante es, si las cosas que haces tú solo no están siendo suficientes, hay gente que te va a poder ayudar porque estamos aprendiendo mucho del asunto. La siguiente, por favor. Bien, las últimas 4, ya para terminar. Otra idea que puede funcionar es proponerle a la persona, imagina un diálogo entre tú y tu emoción. Es decir, trata de hablarte sobre cómo te sientes. Esto funciona bien. Esta idea de imagina un diálogo entre tú y tu emoción en general da buenos resultados. Otra, si un amigo te escribiera exactamente lo que, si te escribiera exactamente lo que necesitas escuchar, ¿qué te diría? Nuevamente, este es un truco de cambio de perspectiva. Los últimos 3 son cambios de perspectiva. Es hacer que la persona se salga de esta posición encerrada, según la cual todo es terrorífico, todo es muy angustiante, y pueda mirar la misma situación de otro modo para producir un cambio de estado emocional. Una más, imagina que hay un lugar seguro en el centro de tu ser. ¿Cómo se vería? ¿Cómo sería? Esto puede ser, no en los casos extremos, pero en muchos casos, esto puede tranquilizar a las personas. Porque si yo te formulo esta pregunta y tú aceptas el juego de pensarlo, te sales del estado emocional de mucha angustia y te mueves a otro estado emocional. Y finalmente, y esto no debemos de perderlo de vista, lo dije hace un momento y lo repito para terminar la charla, buscar ayuda. No están solos. Es importante que entiendan los muchachos, que entiendan los alumnos, que no están solos. Hay mucha gente trabajando, aprendiendo y con experiencia para ayudarlos. No están solos. Nadie tiene por qué librar esta batalla solito. Y lo que ha hecho la pandemia es hacernos creer o reforzar nuestras fantasías particulares de que estamos solos. Y no lo estamos. Hay comunidad, hay gente preocupada y hay especialistas en salud mental. Hay todo un equipo de gente, hay todo un grupo muy grande de personas resolviendo eso. Así como la pandemia llegó y se instaló globalmente, la solución va a ocurrir globalmente. Hay gente trabajando a nivel operativo, a nivel científico, a nivel económico, a nivel administrativo, para ir resolviendo las consecuencias de la pandemia. Eso es a nivel todo el mundo. A nivel individual, así como la tristeza o la angustia llegan y se instalan, también podemos ayudar en comunidad para que eso sea procesado mejor, sea metabolizado mejor y para que los estados emocionales de los chicos cambien. Bien, esta es la última lámina, la otra es la lámina del agradecimiento. Hasta aquí con la presentación, nos quedan 20 minutos, entiendo. Así que bueno, pues tú me dirás, Mónica. Sí, doctor, muchas gracias. Leyendo el chat, estoy agrupando algunas que tienen ciertas coincidencias. Los profesores comentan, bueno, muchos de nuestros hoy invitados son profesores, entonces voy a agruparlas porque van en el mismo sentido. Dice, uno mismo como profesor a veces se siente muy mal. No es cuestión generacional, es un fenómeno social. Los profesores no somos inmunes. Además de lo propio, nos afecta lo de los alumnos. ¿Sí? Nos afecta más lo de los alumnos que lo personal. Entonces, en ese sentido, doctor, no sé si quisiera podernos apoyar con el comentario para... Claro, Mónica, sí, tienes totalmente razón. Quien sea que haya hecho el comentario, nos está pasando a todos. Y como profesores, no solamente estamos sujetos a todo lo que acabo de decir, sino que es terriblemente frustrante cuando nos damos cuenta que la mitad de nuestra aula virtual apagó las cámaras y se fue a desayunar, ¿no? Es muy frustrante. Los que estamos acostumbrados a desplegarnos en el salón de clase, a hablar y organizar, o sea, a tener el contacto con los chicos, nos está resultando muy difícil el encierro.
Es cansado, para nosotros es cansado. Si damos varias clases en un día, es mucho tiempo estar junto a la computadora. Sí, sin duda eso está ocurriendo. Y todos los tips que yo di en general para los chicos aplican para todos los seres humanos. O sea, aplican para todos nosotros. Creo que aquí lo importante es no perder de vista que no estamos solos y que si nos estamos sintiendo saturados o rebasados, que lo hablemos, que busquemos a alguien con quien hablarlo. No tenemos por qué quedarnos callados y no tenemos por qué resolver esto solo. Y lo peor que podemos hacer es pensar que esto se va a ir solo. Este tipo de encierros mentales se van en comunidad, no necesariamente con un terapeuta, sí con un terapeuta, pero se van en comunidad. Entonces, nos toca, a lo mejor no estamos haciendo muy buen trabajo en ese sentido, depende de cada caso, pues nos toca un poquito más buscar hacer comunidad, encontrar espacios, aunque sea virtuales, para hablar con nuestros amigos, no sé, echarnos un café virtual o salir con todo cuidado a echarnos un café no tan virtual. No nos aislemos, porque esto nos está cortando los vínculos, no nos aislemos. Tienes razón cuando dices que esto nos afecta a nosotros y todavía más, sin duda, porque somos nosotros mirando a nuestros hijos, a nuestras parejas y mirando a nuestros alumnos y mirando a nuestros jefes y a nuestros compañeros de trabajo y nosotros de repente pues sí oímos o leemos las noticias y decimos, güey, ¿en dónde me escondo? ¿No? O sea, es demasiado. Soy la luna y estoy en día de bombardeo de meteoritos. O sea, ¿dónde me escondo? Sí. Sí, y no lo neguemos. Más bien, tratemos de hacer comunidad y tratemos de hablar. Gracias, doctor. Precisamente aquí hay un comentario, dice, mi abuela nos dijo cuando empezó esto, estaremos como en una guerra, estaremos confinados en casa, siempre se pierde algo. Lo que tenemos que pensar es que no es para siempre. Sí, creo que sin duda no es para siempre y la abuela lo sabrá, ¿no? La abuela que vivió al mismo tiempo la revolución, la pandemia, la Primera Guerra Mundial y la Guerra de los Cristeros. O sea, la abuela lo sabrá. No hay mal que dure 100 años. Pero sí puede durar como 3. Esperemos que no sea tanto más. En otro sentido, tenemos varias preguntas, también en forma agrupada. Dice, ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos? ¿Cómo podemos fomentar en los estudiantes una actitud que derive en fortaleza emocional? ¿Cómo, y leyendo otra, muchas veces nos sentimos rebasados por la situación, otras veces se ha logrado canalizar para recibir atención, pero no todos tienen la disposición para dar seguimiento a su situación. Entran diferentes factores, el contexto familiar, las situaciones en que viven. ¿Cómo podemos apoyarlos? Haciendo comunidad. Si hay algo que nosotros podemos aprender de las comunidades vulnerables, tanto de México como de todo el mundo, es que lo que funcionó fue hacer comunidad. Por ejemplo, podemos hacer un teatro en atril. Entonces, hacer un teatro en atril es hacer una lectura en un ambiente digital de alguna obra de teatro interesante. O podemos hacer una película, o sea, ver una película en conjunto y discutirla. O podemos crear grupos de interés. O podemos hacer foros. Podemos hacer blogs que todo un grupo encuentre espacio para escribir en esos blogs. Buscar temas interesantes. Hay 1000 temas, hay 1000 cosas que están pasando en el mundo. O sea, el mundo no se acabó por la pandemia. Entonces, producir un interés, un salir de ti para mirar al otro, es muy importante. Para mirar al otro en la forma de, mira lo que está pasando en el mundo, vamos a hablar de eso. Mira lo que está pasando con esta obra de teatro o con este libro, vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un cuento en conjunto, vamos a pintar en conjunto, no sé. Tendremos que encontrar, dependiendo de las características de nuestros grupos, y esa sería la respuesta concreta, encontrar modos de hacer comunidad. Aquí el chiste es que la gente no se quede sola. Si nosotros podemos proveer múltiples alternativas para que los chicos hagan comunidad, no a nivel de todo el esfuerzo que hace la FES o que hace el UNAM, que hacen un montón de cosas, sino incluso a nivel del salón de clase, si nosotros podemos ofrecer
mecanismos para hacer comunidad, los estamos ayudando. Recuerden, uno de los principales mecanismos de amortiguamiento de las ansiedades de los jóvenes son los grupos adolescentes. Eso es lo que perdieron hoy, eso es lo que perdieron por la virtualidad. Pero podemos crear otra forma de comunidades, comunidades virtuales, con temas interesantes, con temas apasionantes, que hagan que la gente se vuelva a conectar. ¿Se van a conectar todos? Por supuesto que no. Se van a conectar algunos. Y tal vez vamos a tener que encontrar varias comunidades o ofrecer más de un tipo de comunidades, más de una oferta cultural, intelectual, recreativa, estética, dentro de los mismos salones para que la gente se enganche. Y una segunda cosa que puede funcionar, pero hay que hacer con cuidado, requiere de un profesional que lo esté como monitoreando, son los grupos de autoapoyo. Los grupos de autoapoyo funcionan muy bien. Si nosotros podemos crear un círculo y en ese círculo hablar de lo que nos está preocupando, nuevamente es muy catártico. Si yo estoy junto con otras 5 personas hablando de lo que me preocupa, ya sea la economía o lo que sea, y esto es importante, está monitoreado por alguien que sea un buen facilitador, esto no puede ser hecho, como decimos en México, al chilazo, pero si está bien monitoreado, puede dar muy buenos resultados. En primer lugar, abrir comunidades. Segundo lugar, con cuidado, crear como estos círculos, estos espacios que funcionen un poco como de autoapoyo. Gracias, doctor. Van 2 preguntas, comentarios en el mismo sentido. A veces alguien deprimido no acepta que necesita ayuda. ¿Cómo apoyarlo? Y para depresión hay que ir al médico y no solo es la tristeza uno de los síntomas. ¿Qué otras sintomatologías y cuáles serían estas? ¿Cómo poder apoyar en el caso de depresión? Sí, en la depresión te vas a encontrar muchos síntomas. Hay algunos que son generales, muchos son particulares de cada individuo. Un deprimido puede tener una reacción opuesta, es decir, como ponerse, lo que le llamamos nosotros muy maníaco, ¿no? Entonces se pone todo acelerado y quiere hacer 20 cosas a la vez. Un deprimido de repente no se puede concentrar, ¿no? De repente empieza a leer y no entiende nada, o se cansa de leer, o se aburre, se empiezan a aburrir mucho. Cuando te empiezas a deprimir, otro signo, no necesariamente alguien aburrido está deprimido, aclaro, pero otro signo que hay que considerar es, se pueden empezar a aburrir mucho, no pueden poner atención, les cuesta trabajo dormir, no quieren comer, no se quieren levantar de la cama, se ponen de muy mal humor, se empiezan a pelear con la gente que les importa y empiezan a quemar puentes. Todos tenemos puentes. Todos tenemos 2 o 3 personas que son en muchos sentidos nuestras anclas, son nuestro anclaje. Hay personas que cuando se deprimen empiezan a quemar esos puentes. Cuando empiezan a quemar esos puentes, ese también es un signo de depresión. ¿Ok? Entonces sí, otra vez, no toda la gente triste está deprimida. Solo un pequeño porcentaje de los tristes en realidad están deprimidos. Pero es importante que nosotros hagamos la distinción entre alguien triste y alguien deprimido, porque alguien deprimido necesita ayuda. La primera parte de la pregunta que hicieron, que comentó ahorita Mónica, es importante. Sí, sí es cierto. Mucha gente deprimida no va a querer ayuda, pero esto tiene que ver a que sienten que la depresión significa que son débiles. Muchas veces es como, ¿cómo? No, yo puedo solo, yo no soy débil, o yo no quiero cargar con este peso a los demás. Así que una buena idea, en general siempre, o sea, en todo, pero en particular con alguien deprimido, es crear un medio ambiente que les dé confianza. Un medio ambiente en donde ellos, una persona deprimida, se pueda desplegar. Esto se hace en una charla siendo receptivo, escuchando, no poniéndonos juzgones, compartiendo que la situación nos tiene tensos a todos, dando espacios para que la persona se sienta en confianza para desplegar su angustia o desplegar algunos de los signos de su depresión. Si nosotros nos ponemos como, mira, yo lo sé todo y a mí esto no me pasa, ¿no? O sea, te está pasando a ti, pero pues la verdad es que qué mala onda, no va a funcionar, ¿no? Porque estamos creando un medio ambiente hostil.
Tendríamos que crear justo lo opuesto, un medio ambiente en el que una persona deprimida pueda salir y manifestar su depresión, algún signo de su depresión. Que se sienta en casa, que sienta que es un espacio en donde no lo juzgamos y en donde no lo hostilizamos y en donde no tiene que ser de un cierto modo, que no sea un espacio del sargento, lo que llamamos nosotros un espacio superyoico. Es que el ideal es este y tú debes de estar alineado con el ideal. Olvídalo. En este momento ya no existe eso. Ya no hay tal cosa como alguien alineado con el ideal. O sea, ya no existe eso. Ahorita todo el mundo estamos haciendo lo que podemos. Seamos más humanos y tendremos más posibilidades de que alguien que necesita ayuda se pueda acercar. Gracias, doctor. Aquí nos comenta Pablo Cervantes, dice, ¿puedo hacer una estrategia de intervención exitosa por medio de la búsqueda de excepciones? Es decir, buscando las fortalezas y no las debilidades. Bueno, sí, sí. O sea, en general la respuesta es sí. Hagamos una mínima acotación. Hay que tener cuidado porque a veces la reacción a la tristeza es ponernos como muy omnipotentes, es decir, yo puedo con todo. Yo, mira todas mis fortalezas. Entonces ahí estaríamos alimentando una fantasía. Estaríamos alimentando yo puedo con esto. O sea, no es mala idea reconocer que hay cosas con las que no podemos. Eso no quiere decir que no podamos con todo. Hay muchas cosas con las que podemos y hay otras con las que no podemos. Entonces, sí me parece interesante, estoy de acuerdo en lo general con la participación, solamente aclararía que yo antes de reforzar la fantasía de fíjate en las cosas fuertes porque tú puedes, me iría más por no pasa nada si no puedes con todo. No pasa nada si te sientes mal. Lo podemos trabajar en comunidad. Comunidad somos 2 o más. Gracias. Aquí también nos comentan, el problema principal es cuando observa situaciones no sanas en casa de los alumnos. Aquí lo acotan alumnos pequeños, pero en realidad yo creo que todos hemos sido partícipes de situaciones no sanas en casa de los alumnos, ¿no? En términos generales. Claro, y son círculos concéntricos. O sea, hay un sistema que es el sistema familiar. Y esto está trastocando a todo el sistema familiar. Esto significa que se empiezan a jugar a la papa caliente, ¿no? O sea, de repente la angustia la trae mamá, pero ahora la trae papá, ahora la trae un hermano, ahora la traigo yo, ahora se la paso a papá, hoy lo traemos todos. Entonces, el tema del sistema familiar es que acelera la angustia o la amortigua, dependiendo de las características de la familia. O la familia nos puede ayudar a amortiguar nuestros propios procesos de angustia o los va a acelerar y los va a magnificar. Entonces, el tema del sistema familiar sin duda es importante y es poco lo que podemos hacer ahí. Lo único que podemos hacer es una propuesta de un sistema alternativo. Y ese sistema alternativo son comunidades en donde la gente pueda encontrar espacios terapéuticos, entre comillas. Espacios para metabolizar la angustia, para enfrentar la angustia y espacios para hacer otras cosas. Porque los sistemas familiares, nosotros como maestros es poco lo que vamos a poder hacer. O sea, los podemos ver, nos pueden doler, podemos no darnos cuenta, pero un sistema familiar es algo que nosotros no vamos a poder tener un impacto relevante cambiando el sistema familiar. Claro, gracias. También nos comentan, socializar virtualmente también es complicado después de estar tanto tiempo en pantalla. Por lo que menos que se quiere hacer es abrir de nuevo un equipo para socializar. ¿Alguna recomendación en particular? Y claro. Otra, ¿cómo transmitimos todas estas recomendaciones a los alumnos? Porque a veces los alumnos no entienden que esto no durará 100 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo les hacemos ver esta parte? Ok, a ver, 2 preguntas. La primera es, sí, el tema de estar fastidiados de lo virtual, pues todos estamos fastidiados de lo virtual. Hasta nosotros hoy, que podemos estar interesados por muchas razones en esta charla, es como, puta, sí, pero no se te olvide que llevo 5 horas frente a la computadora o más dando clases y juntas, ¿no? Entonces, tuve juntas, di clases, si tengo hijos pequeños aparte, tuve que ver qué onda con los maestros de mis hijos pequeños, las tareas y ahora estoy acá. Sí, esto está siendo así para todos.
Y no creo que haya una solución fácil porque el medio es ahorita el medio digital. Pero el medio no es el mensaje, es el medio. O sea, aquí lo importante es que nosotros podamos transmitir cosas diferentes o encontrar cosas diferentes que hacer. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Por ejemplo, ponerlos a hacer obras de teatro. Entonces, obras de teatro como el Teatro en Atril, que veíamos hace muchos años, los que lo veíamos en el Canal 11, no sé si alguno de ustedes los vio junto conmigo en esa época, pero bueno, el Teatro en Atril funcionaba muy bien y la gente se emociona mucho. Toma el papel, si escoges una buena obra de teatro o si ellos escogen una buena obra de teatro, entonces el medio ya no es lo más importante. Entonces sí, me choca el Zoom, me choca lo que sea que utilice, pero no importa porque estoy metido en otra cosa. Estoy metido con un guión interesante, con una temática interesante. Yo puedo desplegar mis emociones en el papel que me tocó ahora. Y como eso hay muchos. Yo he escuchado de adolescentes, por ejemplo, que empiezan a ver películas. Ahora en estas películas que se pueden comentar entre varios, empiezan a ver películas y convierten eso en un espacio, por ejemplo, nostálgico. Me pasó que, bueno, me tocó ver a unos adolescentes que estaban viendo unas películas que veían ellos hace 10 años. Y entonces utilizaron ese espacio para convivir y para recordar mejores tiempos. Estaban viendo, ay, ¿te acuerdas que lo vimos, que no sé qué? Y ahí estaban 7 mirando, cada uno desde su casa la película, y entonces empezaban a comentar, oye, pero ¿te acuerdas que yo, y te acuerdas de fulanito? Y entonces lo menos importante fue la película, lo menos importante fue el medio, porque encontraron este espacio común para todos, para recordar. Y ese recordar es importante porque es conectarnos con vivencias, ¿no? Con vivencias. Sí, justo en ese sentido también una maestra nos comenta, yo trabajaba algunas dinámicas, pedí un video donde bailaran o hicieran algo que les divierta, círculos de paz, diálogos y juegos, pero aún así tengo alumnos deprimidos. Sí. Bueno. Sí, para ellos es importante acercarles ayuda, ¿no? Que sepan que hay ayuda. Eso es algo que no comenté de una pregunta anterior. ¿Cómo hacemos para acercarles ayuda? Podemos dar espacios para hablar de salud mental. Hoy es muy importante tener un espacio para hablar de salud mental, a lo mejor una vez a la semana, 15 minutos en la clase, en donde o bien yo comunico algo de salud mental, yo maestro, o bien le dejo a un equipo de 2 personas que investiguen un tema, lo reviso con ellos antes para asegurarme que es un tema que está bien organizada la presentación, algo sencillo, y para que lo comuniquen. O sea, sí necesitamos empezar a hacer conciencia, tenemos que convertir, la salud mental hoy ya está hasta arriba del tema de conversación. O sea, ya es uno de los 5 temas de conversación más importantes para el 2020 y el 2021. Entonces, nosotros también podemos aprovechar eso y crear espacios para hablar de salud mental con nuestros alumnos. Podemos hacer invitados, hay montones o sea, hay mucha gente que sabe de esto. Podemos invitar a nuestros grupos, a colegas, a conocidos, a terapeutas que quieran asistir y hablar 10 o 15 minutos. Crear espacios para que los chicos pregunten, ¿no? Oye, buscar películas, porque hay muchas películas interesantes en donde se trata el tema de salud mental y ese tema de salud mental tiene un desenlace. El desenlace es importante porque calma a la gente. Hoy, que estamos con mucha angustia frente a la incertidumbre, los adolescentes de repente pueden responder bien a una película que sí tiene un desenlace, ¿no? No necesariamente es lo que va a pasar, pero ya llegó al final el tema y la película lo cerró. Entonces, eso también puede ser una idea interesante para explorar. Perfecto, gracias. Preguntan también, ¿qué acciones son recomendables para la frustración de los alumnos por la simple y sencilla razón de no poderse conectar? Claro. No, bueno, ese es un problema mayúsculo porque tal vez no sé, en algunas partes del mundo el internet es a todo dar y todos tienen. Tal vez, no lo sé. O sea, creo que en la mayoría no. Nosotros, nuestros alumnos, muchos no tienen esa suerte, ¿no? Tienen anchos de banda muy reducidos y aparte los tienen que compartir con papá, con mamá y con los hermanos. Lo que tendríamos que hacer nosotros es
hacerles entender que eso no es razón para que no participen y encontrar mecanismos en donde ellos pudiesen descargar los contenidos fuera del horario de clase y tengan oportunidad de comunicarse con nosotros a través de foros. Los foros pueden ser muy buena idea porque aunque tú por algo no puedas entrar al salón, o sea, al salón virtual, si hay un foro, hay un modo de comunicarse. Oye, Toño, ¿es más chamba para nosotros? Sí, sí lo es. Pero frente a esta muy importante pregunta que hacen, la respuesta es, necesitamos dar espacios para que los alumnos no dependan de lo digital en línea y en tiempo real, porque eso es un aula de clases, digital, en línea y en tiempo real. Tendrían que poder contar con digital, no en tiempo real, y tal vez grabado, o como les digo, foros, no sé, va a depender de la materia en particular. Pero si no los hacemos sentir que están en desventaja de modo injusto, solo porque tienen otros 3 hermanos y tienen una conexión de, no sé, de 512, ¿no? Solo por eso están fritos, porque nadie va a poder tener video y el audio se va a escuchar fatal. Sí hay que buscar esos modos alternativos, porque la realidad de nuestros chicos, de los nuestros en México, de los de todos nosotros, es que no todos tienen buena conexión de internet todo el tiempo y que no son hijos únicos de, no sé, piensen en cualquier rico que les caiga bien o no tan bien, pero no son hijos únicos de ellos, sino que están compartiendo con la familia una conexión no muy buena de internet. Gracias. También tenemos comentario, nos hacen un comentario. En el caso de los adultos mayores, muchas veces confundimos la tristeza y el silencio con la depresión. Y también ahorita aprovechando a hablar de los que somos un poquito más veteranos, no como nuestros alumnos. Sí. Hace unos días escuché, bueno, leí una conversación, le hicieron una entrevista al presidente de Google para Europa, Matt Brittin, y él comentaba que en 5 meses hemos vivido un cambio tecnológico de 5 años. Me gustaría a mí preguntarle ahorita, precisamente hablando de los adultos, ¿cómo cree usted que esa rapidez afecta a las personas que no están tan familiarizadas con el uso constante de las tecnologías? Que creo que es algo que nos ha impactado a nosotros, los de la generación. Es una muy buena pregunta. Mi opinión, con base en los adultos mayores que yo trato, es que la principal problemática de los adultos mayores es la pérdida de autonomía y de independencia. La principal, hay 2 angustias muy importantes para alguien de 60 años para arriba, de 70 años para arriba. La primera es perder autonomía e independencia y la segunda es la muerte. Son las 2 principales angustias. Ahora, sobre la primera angustia, perder autonomía e independencia, movernos a un mundo digital los hace dependientes y no autónomos. Entonces, los adultos mayores se van a sentir muy incómodos. O sea, yo conozco casos de pacientes que ni siquiera saben cómo pagar los honorarios de la terapia, porque ellos estaban acostumbrados a ir al banco o estaban acostumbrados a verme en el consultorio y ahora no se puede y pues todo el tema tecnológico para ellos es muy complicado. Yo les digo, relájate, luego vemos, no hay problema, ahorita trabajemos, pero lo cierto es que con los adultos mayores tendríamos que buscar la manera, primero de que si sienten que no saben cómo hacer las cosas, buscar la manera de ayudarles a que aprendan a hacerlas del modo más fácil, de la mejor gana posible, o hay muchos abuelos que los nietos les configuran las computadoras o les configuran la tableta. Aquí la cosa es que no se sientan inútiles, que no sientan que ya no son independientes y que no son autónomos, porque el brinco a lo digital para las personas, no todas, pero para muchas personas de 70 años o más, el brinco a lo digital, la mayor angustia que les despierta es la angustia de no ser autónomos y no ser independientes y no tener quien les ayude. Cierto, y no solo de 70 y más, créame que nosotros. Sí, nosotros menos también. Sí. Efectivamente, creo que se entra ahí en un pánico escénico, ¿no? De pronto. Pero no estamos solos, Mónica. En serio nos podemos ayudar. En serio nos podemos ayudar.
Esto lo podemos usar para pivotear las relaciones familiares. Nos podemos ayudar. O sea, los nietos pueden ayudar a los abuelos, a sus mismos padres. Los padres pueden apoyar a sus hijos. No necesitamos infraestructuras tecnológicas de no sé qué, de una empresa, para que eso funcione. O sea, si nosotros podemos comunicar que el chiste es hacer comunidad y no quedarnos solos y ayudarnos entre todos, esto es tolerable. Lo hemos hecho muchas veces. O sea, históricamente, cuando salimos de las broncas, es en comunidad, no aislados. Muchas gracias, doctor. Bueno, todavía nos quedan, sí, hay muchas preguntas, pero hay algunas que se agrupan en este tema del duelo, de la pérdida de familiares, de los jóvenes, de los alumnos que entran en esta parte, pues, de tristeza, depresión. ¿Cómo podríamos apoyar a los alumnos que han sufrido alguna pérdida familiar, que están en una fase de duelo, que de alguna manera no todos tienen la posibilidad ni los recursos de atender quizá una terapia? Obviamente, bueno, también por cuestión de recursos. ¿Habría alguna recomendación en términos generales? Bueno, primero, un duelo es algo que se debe de transitar. Todos tenemos duelos, pequeños o muy grandes, y nos lleva diferente tiempo transitar los duelos, ¿ok? Entonces, el duelo no se apura. Cuando nosotros nos sentimos en la necesidad de correr y ayudar a alguien que está viviendo un duelo, es muy posible que es porque a nosotros nos angustia, y el modo en que manejamos nuestra angustia es corriendo y tratando de arreglarlo en la otra persona. A veces no se puede. O sea, este es un proceso, el duelo es un proceso. Esa es una primera idea. Una segunda idea es, hay que escuchar, hay que ser empático en la medida de lo que podamos hacer, y no pretender saber cómo resolver las cosas, no pretender saber más de lo que sabemos. O sea, un duelo es algo que le duele a la persona y nosotros no lo sabemos. Ninguno de nosotros sabe el dolor por el que pasa alguien que está viviendo en un duelo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser respetuosos, ser tolerantes y en la medida de lo posible ser empáticos con una persona que está en un duelo. Si nosotros nos damos cuenta que ese duelo se está volviendo patológico, es decir, que ya está afectando su modo de vivir o puede afectar su seguridad, o sea, que ese duelo se está empezando a complicar, sí los podemos acercar a ayuda psicoterapéutica. Hay muchas clínicas. La UNAM tiene clínicas, el EIA tiene una clínica. Hay muchas clínicas en donde hay profesionistas preparados que pueden ayudarlos y que están orientadas a gente que realmente, como los estudiantes, que no tienen como un ingreso fijo y que no pueden encargarse de pagar una terapia. O sea, hay muchas formas de hacerlo y la comunidad de salud mental estamos bastante sensibilizados ahorita de que esto no es, bueno, de por sí la salud mental no se trata de que sea un negocio, no es para eso que uno estudie esto, pero además, hoy estamos muy sensibilizados de que hay que ser, pues aunque se oiga trillada la palabra, solidarios, ¿no? Entonces es lo que yo diría así a bote pronto acerca de un duelo. Depende de cada caso, pero si bien no se le puede dejar solo, nosotros no podemos resolver el duelo por otra persona. El duelo lo resuelve esa persona. Y si el duelo se vuelve patológico, requiere ayuda de un psicoterapeuta. Si a mí me llega alguien que se le murió su hermano o su madre o su padre hace un mes, yo no voy a pretender que esa persona salga bien de la terapia en dos sesiones. No va a pasar, porque el dolor es mucho y necesita transitar el duelo. No hay de otro. Sí, y no solo, bueno, también además del duelo, ¿no? Que tenemos también contacto, bueno, virtual con alumnos que ellos mismos o familiares padecen COVID o han tenido COVID, entonces ha sido un impacto distinto vivirlo de forma inmediata en tu familia. Entonces, digo, no solo no duelo por la pérdida, sino también por la enfermedad y por la complejidad que esta enfermedad trae, ¿no? Sin duda, tienes razón. Bien, pues sí, hay varios más comentarios, pero ya vamos creo que un poco sobre tiempo. Me gustaría agradecerle muchísimo por este tiempo que nos ha dedicado
a todos. De verdad ha sido un gusto escucharle. Hay muchas inquietudes, también ahí solicitan sus datos, ya los se están compartiendo. Y bueno, pues nada, más que agradecerle su tiempo, su entusiasmo por compartir, ¿no? Esta pasión por ayudar a los demás y bueno, dejarnos entrever que sí se puede, en comunidad lo podemos resolver y con mecanismos que nos hagan sentir que no estamos solos. Muchas gracias, doctor. No estamos solos, estamos en comunidad y lo resolveremos en comunidad.